voy a hablar hoy día sobre la búsqueda de información. Siempre que hablo de este tema me gusta dar introducción a él diciéndoles lo siguiente, que la búsqueda bibliográfica o revisión literaria o revisión de la literatura no solamente quiere decir de que uno va a buscar información en internet y va a descargar papers, descargar papers. Eso no es así, ¿ya? No es así. Creswell nos dice de que la revisión de literatura no solamente es descargar, ¿ya?, sino que nos habla de que es el resumen y además es el análisis de documentos científicos, ¿ya? Y este nos va a dar el estado del arte, o sea, el conocimiento o en qué estado se encuentra el conocimiento sobre un tema específico o el que nos interese en este caso. Además de esto hay algo que también me gusta mencionar, de que actualmente yo estoy muy a favor de hacer electrónico toda la información que tengamos, ¿ya? Y no solamente yo pienso así, la Organización Mundial de la Salud afirma que la búsqueda de información o el conocimiento que hay de él de forma electrónica es uno de los más importantes en el mundo, ¿está bien? Es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ha logrado romper todas estas barreras del tiempo y de la ubicación, ¿cierto? Porque uno, estando acá en Lima, estando acá exactamente en este salón, va a poder tener acceso a información en alemán, en inglés, en español propiamente dicho, en portugués, y de artículos que se han publicado en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, y sin importar lo selecto que este conocimiento sea. Por ejemplo, hace una semana, la revista Nature es la revista más fuerte que existe, multidisciplinaria, porque en esta revista no solamente se publican trabajos de investigación del área de salud, sino de todas las ciencias básicas, pero que tengan repercusión a nivel multidisciplinario y que sean muy importantes, muy importantes, ¿ya? Es muy difícil de que un premio Nobel no haya publicado su trabajo en esta revista. La revista Nature es pero muy prestigiosa, es la más fuerte que hay en ciencia, ¿está bien? Por ejemplo, a donde yo iba era lo siguiente, de que han publicado, miren lo alucinante que es esta noticia, han publicado lo siguiente, de que ya hay nanomáquinas que tienen la capacidad de ensamblar estructuras químicas. ¿Alguna vez o sea, es como decir, imagínense el Lego, ¿cierto? ¿Se han imaginado alguna vez el Lego? Armando piecita por piecita, ¿cierto? Ya, se imaginen una máquina, una nanomáquina que sea capaz de poder poner piecita por piecita, átomo por átomo, hasta armar una molécula. ¿Se dan cuenta de lo impresionante que es? Ya hay una proyección, ya hay los primeros resultados. Pero a lo que yo voy, se han dado cuenta de que es una publicación de alto nivel, que obviamente no se ha escrito acá en el Perú, pero se ha pasado esa barrera, ¿cierto?, de la ubicación. Y yo lo vi de manera electrónica. No tuve acceso al paper completo, obviamente, porque es costoso. Pero no todo son buenas noticias, ¿ya? Como hay mucha información en la internet, hay algo que ha salido a flote, ¿ya? Hay un problema que ha salido a flote con respecto a esto. Un término que se llama infoxicación, ¿ya? ¿Qué cosa es la infoxicación? ¿Ya? Infoxicación, en resumen, solamente quiere decir una sobrecarga de información, ¿ya?
En internet hay tanta, pero tanta información que uno puede pretender aprender algo, pero la sobreinformación es igual a la desinformación, ¿cierto? Porque cuando hay demasiada información es difícil de poder leer lo que solamente es útil, ¿cierto? Entonces, algo tan simple, o bueno, algo tan general como la palabra cáncer nos puede dar un resultado muy bastante ambiguo, porque uno escribe en el buscador Google, por ejemplo, uno escribe la palabra cáncer, ¿se nota qué número hay ahí? ¿No? Ya, ¿qué les digo? 634 millones de resultados. No te va a alcanzar la vida para poder leer esos 630 millones de resultados, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves tanta información, te vas a querer leer siquiera alguna. ¿Cómo se siente uno? Así, ¿verdad? Que toda esa información te llegue en la cara, así. Más o menos es así, físicamente. Entonces, en respuesta a esto, como hay demasiada información, es más, hay tanta información con la calidad muy variable, con una fiabilidad y naturaleza de la información, es más, hasta la dispersión de la información está bastante difícil de procesar, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a hacer? Metodología, nada más, ¿cierto? Tratar de hacer de que la búsqueda sea más metódica, ¿cierto? Hacer un poco más de metodología. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esto, solamente, y además lo dice el libro de Creswell, de investigación científica, que cité en la primera diapositiva, nos dice de que para hacer búsqueda de información uno debe de responder 3 preguntas: ¿qué, cómo y dónde? ¿Ya? Bien respondidas esas 3 preguntas, vas a poder al menos encontrar la información que te pueda ayudar. Entonces, ¿a qué me refiero con qué? Uno debe tener muy, muy en claro qué es lo que va a buscar, ¿ya? Eso es lo único que significa, qué es lo que debe buscar. Y ese es un gran problema cuando uno está comenzando, ¿cierto? Uno quiere, ya sea porque tú tienes un objetivo o un sueño, o ya sea porque no tienes nada en mente, el qué es un paso importantísimo, ¿está bien? Siempre, ¿no? Comenzar es difícil. Por ejemplo, miren, yo cuando ni bien comencé el curso de farmacognosia, bueno, más que farmacognosia, cuando comencé a llevar fitoquímica, yo ya tenía un sueño en mente, ¿ya? Yo tenía un sueño en mente, que era buscar o investigar en el cáncer. Yo en mi mente decía, muy inocentemente, quiero descubrir la cura del cáncer, o al menos quiero buscarla. Conforme fueron pasando los cursos me di cuenta de lo ambicioso que estaba haciendo y de lo poco realista, ¿ya? Y no quiere decir no está relacionado nada con el pesimismo, sino que la palabra cáncer abarca muchas cosas, ¿ya? Hay muchas cosas. Es más, hay tantos cánceres. Entonces, en base a eso, les pongo este ejemplo. Miren, cuando yo tenía ese sueño de investigar el cáncer, yo decía, me di cuenta de que había mucho que hacer en el cáncer, ¿está bien? A pesar de que hay mucha investigación sobre el cáncer, hay mucho que falta hacer todavía, ¿ya? Entonces, yo dije, la medicina tradicional de repente va a ser la respuesta al cáncer, ¿ya? De repente, pero hay muchos años que están pasando y todavía no le han dado cura. Yo dije, entonces, por ahí de repente no está la respuesta, de repente. Y dije, de repente la medicina tradicional sí. Y entonces dije, ¿por qué no tratar de curar el cáncer con la medicina tradicional? O al menos buscar
o intentar, ¿no? Y entonces dije, ¿qué tan efectiva es la medicina tradicional? Porque se van a dar cuenta, o no sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, de que hay muchas corrientes acá, sobre todo en todos lados, ¿no? Hay corrientes donde no creen en la medicina basada en evidencia, sino simplemente en que creen que la medicina contemporánea o la más común, la que nosotros conocemos, la holística, es la respuesta a todo, y no necesariamente es así, ¿cierto? La medicina basada en evidencia nos dice de que hay que hacer mucha investigación para poder determinar eso. Entonces yo dije, ¿qué tan efectivo debe ser la medicina tradicional? Entonces me puse a buscar información, ¿está bien? Y cuando comencé a buscar información, obviamente yo tenía filtros, ¿cierto? Porque yo obviamente no podía investigar todo sobre el cáncer. Tenía que ver la viabilidad, conocimiento sobre el tema, porque obviamente yo tampoco puedo hacer investigación médica, porque no soy médico, ¿cierto? O no puedo hacer investigación en biología molecular, de repente un poco, ¿no? Pero no soy especialista. Y obviamente la originalidad. Entonces, fui buscando información, es lo importante. Comencé a buscar información y dije, me encontré con esto. Ese trabajo habla de que han determinado la actividad citotóxica. Citotóxica quiere decir que ataca las células que están involucradas en los procesos cancerígenos, ¿está bien? O sea, mata células cancerígenas. ¿Qué dice? La actividad citotóxica, o sea, anticancerígena, de las plantas de Cerrado es un lugar del Brasil, usadas en la medicina tradicional contra células de cáncer, líneas celulares de cáncer. Y dije, entonces hay un antecedente. Ya. Y es más, es confiable. ¿Por qué? Porque es el Journal of Ethnopharmacology. Dicho sea de paso, Journal of Ethnopharmacology es una revista emblemática, es del primer cuartil, o sea, es una revista top en el área de farmacología experimental y también pero relacionada a la medicina tradicional. ¿Ya? Entonces, yo dije, un paper no quiere decir de que sea la respuesta, entonces voy a seguir buscando. Me puse a buscar y encontré este paper también. Y me doy cuenta de que no solamente en Brasil se ha probado de que la medicina tradicional tiene una respuesta, por lo menos a nivel in vitro, ¿no? ¿Y qué dice? Que la medicina tradicional china, para el tratamiento o para la terapia racional del cáncer, ¿cierto? Esta es otra revista muy importante. Seguí buscando y otra vez, de la misma revista Journal of Ethnopharmacology, encontré lo mismo, pero en la medicina tradicional mexicana, ¿cierto? Y es ahí cuando me pregunté, ¿y en la medicina tradicional peruana también habrán resultados de la medicina tradicional en cáncer? Y sí los hay, ¿está bien? Es más, hay ensayos clínicos, o sea, en personas. ¿Ya? ¿Qué cosa dice? Por ejemplo, esta también es una revista importante, que dice que la práctica de la medicina herbaria en pacientes con el cáncer al liver es hígado, ¿verdad? No soy tan bueno en inglés. En el Perú, ¿verdad? Entonces dije, la medicina tradicional puede ser una respuesta. Entonces, yo dije, la medicina tradicional, ¿cierto? Pero la medicina tradicional aún así sigue siendo muy grande, ¿cierto? La medicina tradicional no solamente habla de una plantita, sino habla muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo dije, ¿qué planta me puede ayudar? Entonces comencé a buscar y me encontré con otro paper, ¿ya? Otro artículo de investigación, que es otra vez, de Journal of Ethnopharmacology. ¿Y qué nos dice? Que las especies del género Ficus, eso significa Ficus spp, o sea que hay muchas, se refiere a varias especies del género Ficus, ¿cierto? Eso es taxonomía, ¿cierto? Nos dice que muchos de ellos tienen actividad, no solamente tienen potencial anticancerígeno, sino también tienen un potencial antiinflamatorio. Yo dije, leí el paper
y me encontré de que había muchos ficus que tenían actividad contra el cáncer, y yo dije, ¿puedo investigar un ficus? Entonces, y dije, bueno, al menos ya estoy filtrando, ¿no? ¿Se acuerdan de que quería cáncer, que era un montón? Ahora quiero investigar ficus para el cáncer, ¿cierto? Ya hay un poco menos, ¿cierto? Y luego me di con la sorpresa de que en el mundo existen más de 850 especies diferentes de ficus. Y solamente en México hay más de 500. ¿Ya? No tengo el número exacto en Perú, pero en Iquitos nada más existen más de 100 especies de ficus. Eso quiere decir de que acá en el Perú hay muchísimos, ¿está bien? Acá hay muchísimos. Entonces dije, estoy en el lugar correcto para investigar este género. Entonces, cuando leí el paper me di cuenta de que habían muchos tipos de compuestos que ya habían sido demostrados que tenían actividad contra el cáncer. Y ahí encontré de que podían ser diterpenos, péptidos, citosteroles o compuestos fenólicos. Y yo dije, bueno, voy a buscar algún compuesto de este tipo y voy a tratar de comprobar si es que tiene o no tiene actividad citotóxica. Se dieron cuenta que de lo que era muy grande la palabra cáncer, ¿cierto? Todo lo que abarcaba, me fui solamente a algo pequeño, que era buscar solamente compuestos fenólicos que tuviesen actividad contra el cáncer, ¿cierto? Ese ya es un tema de investigación, ¿verdad? De repente alguno de ustedes esté interesado. Este es otro ejemplo de qué cosas estudiar. Por ejemplo, esto sería una idea para alguien que no tiene tema de tesis, ¿ya? Un día me puse a leer sobre el Baccharis genisteloides y me encontré de que no tenía antecedentes. ¿Ya? Hasta la fecha no hay antecedentes. O sea, que ¿qué significa eso? Que nadie ha investigado nada sobre el Baccharis peruviano. Y dicho sea de paso, es una especie endémica, ¿ya? Por eso es peruviana. Entonces, si es que alguien quiere no tiene tema, de repente se interesa en eso. ¿Ya? De repente. Entonces, yo cuando llevé el curso de fitoquímica, dije, una de las tareas que me dejó el profesor fue, el doctor Bonilla, fue más o menos que vayamos dándole un poco que teníamos que darle un título a nuestro trabajo, ¿ya? Y mi primera idea fue investigación fitoquímica me acuerdo que la especie que yo había escogido era una Mugnosia stifolia. Y el profesor me dijo, Dick, investigación fitoquímica no puede ser. Y es cierto, no puede ser, ¿cierto? Porque fitoquímica implica todos los compuestos o todos los metabolitos secundarios de esa especie, ¿cierto? Y hay muchísimos, ¿verdad? No se puede. Entonces, vamos a filtrar, obviamente con los mismos filtros, ¿cierto? Viabilidad, conocimiento sobre el tema, eso es importante, ¿ya? Eso es importantísimo, uno tiene que ir leyendo, ¿ya? Porque mientras uno más lee sobre el tema, más fácil se le va a hacer la búsqueda, más fácil se le va a hacer todo, ¿ya? Obviamente la originalidad, ¿cierto? Uno no tiene nada que copiarse de otro, salvo hay algo que es permitido como el plagio secular, eso es otro tema. Entonces, comencé a buscar información sobre Baccharis, ¿ya? Y dije, ¿qué puedo investigar sobre la fitoquímica del Baccharis? Y comencé a buscar y me encontré con este paper, o sea, este artículo de la revista Phytochemistry. Phytochemistry es una revista top en el área de fitoquímica, ¿ya? Es una revista top, es emblemática, tiene historia y además tiene artículos de mucho impacto, ¿ya? Es más, no se puede publicar cualquier cosa y tienen que haber nuevos núcleos, o sea, tiene que haber cosas nuevas. Entonces, ¿qué cosa me dice ese paper? De que hay 5 diterpenos y otros constituyentes de 9 Baccharis, o sea, 9 especies de Baccharis. O sea, ¿qué quiere decir? De que
¿Qué tienen en común esas 9 especies de Baccharis? De que tienen 5 diferentes diterpenos, ¿cierto? Independientemente de cómo estén distribuidos. Yo dije, puede ser diterpeno. Pero seguí buscando. ¿Y qué cosa dice acá? Otra vez del phytochemistry. Dice, sesquiterpenos y diterpenos de especies de Baccharis. Otra vez el término terpeno, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo buscar? Dije, terpenos. Creo que ahí por ahí está la cosa. Y entonces busqué un trabajo de este tipo, ¿ya? Este es un trabajo de quimiosistemática o también conocido como quimiotaxonomía, ¿ya? Y en este trabajo nos dice de que en las especies de Baccharis, un marcador quimiotaxonómico de las especies de Baccharis, o sea, un tipo de compuesto que es común en las especies de Baccharis, ¿cuáles son? Son los diterpenos. ¿Qué tipo de diterpenos? Los diterpenos que tienen esqueleto clerodano y labdano. ¿Está bien? Clerodano y labdano. ¿Ya? Lo único que quiere decir eso que son tipos de diterpenos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Fito? ¿Cierto? Los diterpenos, ¿cierto? Los que tienen 20 carbonos, ¿cierto? Los C20. Entonces, como encontré de que siempre iba a tener clerodanos y labdanos, dije, eso es lo que se puede buscar, ¿cierto? Clerodanos y labdanos. Y después de eso dije, pero siento de que el trabajo debe tener un enfoque más de ciencias de la salud. Entonces dije, vamos a buscarle una actividad biológica. Entonces me topé con este paper. Esta revista también es top, ¿ya? El Natural Product Report solamente publica artículos de revisión, ¿ya? Los artículos de revisión son fuentes de información secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que son recolección de varios artículos originales, o sea, son conjuntos de fuentes de información primarias, pero resumido. Entonces, además es un poquito larguito, me parece que tiene como 70 páginas. Entonces, ¿qué cosa es lo importante de este paper? ¿Qué es lo que yo leí? Había un montón de actividades biológicas que habían encontrado en diferentes clerodanos y labdanos, ¿ya? Perdón, en clerodanos, ¿ya? Pero el más común, o el que más se repetía, era la actividad antifeeding, ¿ya? Así como está escrito acá, antifeeding. Vicky, ¿por qué lo has escrito así en inglés? Es porque no hay una palabra en realidad para poder traducirla, porque la palabra antifeeding involucra varias cosas, ¿ya? El antifeeding significa que es el sistema de defensa de esa planta para que sus depredadores no la consuman, ¿ya? Algo así como insecticida, ¿está bien? Eso significa antifeeding, bajo cualquier mecanismo, pero el antifeeding, o sea, evitar que se la coma, ¿cierto? Entonces yo dije, eso podría ser un buen tema de investigación, ¿cierto? De repente acá alguien quiere hacer antifeeding, o no sé, hay insecticida, o muchas otras cosas que pueden hacer, ¿cierto? Buscar clerodanos con actividad insecticida. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, a los que les encanta la química, de repente acá hay varios que les gusta la síntesis y las reacciones químicas. Por ejemplo, hay una reacción que es importantísima en química orgánica, ¿ya? Una reacción concertada que se llama Friedel-Crafts, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué he puesto Friedel-Crafts? Porque es la más común y el ejemplo, para ponerlo como ejemplo. Entonces, cuando alguien quiere hacer, por ejemplo, una reacción química en especial, quiere buscar información sobre una reacción química en especial, por ejemplo, yo comencé con una reacción química. De ahí
filtré y dije, ¿qué reacción me convendría más? La más conocida, Friedel-Crafts. ¿Cierto? ¿Y qué más puedo hacer con la... ¿Qué puedo hacer del Friedel-Crafts? Si hay tantas investigaciones de Friedel-Crafts, el Friedel-Crafts se pueden hacer un montón de cosas. ¿Está bien? Es más, hay trabajos hasta de química computacional en Friedel-Crafts para tratar de predecir o explicar algún paso de la reacción. ¿Está bien? Puedes hacer cinética de algún tipo de reacción. Cuando yo busqué esto de Friedel-Crafts, miren con cuántos resultados me encontré. 6030, ¿cierto? Eso quiere decir que hay mucha información sobre la reacción de Friedel-Crafts. De ahí dije, ¿qué es lo que puedo hacer con Friedel-Crafts? ¿O qué tipo de investigaciones hay en Friedel-Crafts con esa reacción? Y acá hay un poco de eso. Por ejemplo, este es un estudio de química computacional, donde habla de la relación de dos comportamientos físico-químicos: la electrofilicidad y la selectividad del sustrato. O de repente, tratar de entender la regioselectividad, o sea, trabajos de reactividad. O también hacer estudios del mecanismo de reacción. Entonces, cuando uno va a buscar información, uno tiene que tener bien claro qué es lo que va a buscar, ¿cierto? Sea cual sea la parte que esté, en la que esté del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, lo que hemos estado viendo anteriormente era qué cosa investigar, ¿cierto? O sea, tener una idea de qué cosa es lo que vamos a investigar, más o menos va por el título, por el comienzo, ¿cierto? Y su delegada me dijo de que estaban en esta parte, me parece. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí están por la justificación? ¿No? ¿No? ¿Ya pasaron la justificación? No van a hacer justificación. Ya, entonces, escúchenme. Entonces, por ejemplo, sin salir del tema, ¿ya? Sin salir de las reacciones químicas, ¿ya? Como ya hablé de la química de productos naturales, ahora de reacciones químicas. ¿Ya? Si no es que esto lo había preparado para aquí. Entonces, en el caso de la justificación, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago comúnmente? ¿Qué es lo que yo hago comúnmente? Primero, obviamente, veo si es que hay mucha información sobre el tema, porque si es que hay mucha información sobre el tema, uno ya no debe, si es que quiere justificación, no debe buscar mucho en los papers, ¿está bien? Porque va a ser bien difícil de que uno pueda leer tantos trabajos. ¿Qué es lo que yo hago cuando me encuentro con esto? Busco el tema en el que me voy a centrar y busco un libro especializado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los libros son fuentes secundarias y terciarias, ¿cierto? Ya hay una persona que ha sistematizado esa información. O sea, te lo va a dar masticadito, ¿cierto? Te lo va a dar más fácil. Entonces, ahí normalmente uno encuentra este tipo de información como la justificación. Por ejemplo, en la química computacional, de repente alguien está interesado. O de repente hay libros de un tipo de reacción en específico. Miren, hay tanta información sobre la reacción de Friedel-Crafts que yo encontré un libro del año 1890 y algo que tenía 5000 páginas de una sola reacción. ¿Ya? De una sola reacción, imagínense. Todas las variantes que puede tener. Entonces, en este libro, por ejemplo, en estos libros hablan específicamente, ¿cierto?, de esa reacción de Friedel-Crafts. Y entonces, por ejemplo, en el libro me decía en una parte, obviamente en inglés, con mi
poco conocimiento de inglés lo traduje y saqué este pequeño párrafo que sirve como justificación. ¿Qué dice? Que la reacción de transformación clave de las materias primas, claro, se refiere a la reacción de Friedel-Crafts, de la transformación de materias primas a granel a una gama de productos, o sea, transformarlas a diferentes productos, que van desde productos de gran volumen como el etilbenceno hasta moléculas más complejas, de menor volumen y de mayor valor. Una clara tendencia al cambio es el cambio de la catálisis del cloruro de aluminio. Y así sucesivamente todo lo demás, que ustedes ya lo van a leer con más detenimiento, porque yo les voy a dejar la presentación. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que yo iba con qué cosa es lo que vamos a buscar. Uno tiene que tener muy en claro qué es lo que está buscando. ¿Está bien? No puede decir fitoquímica, farmacología, porque es mucho, es bastante. ¿Está bien? Uno tiene que ir filtrando. Entonces, otra pregunta, ¿se acuerdan cuál era la segunda pregunta? Era ¿dónde? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde? Solamente, en resumen, ¿dónde? Se va a referir a qué tipo de trabajos vamos a los que vamos a recurrir. Por ejemplo, vamos a leer tesis, ponencias y comunicaciones. Por ejemplo, las ponencias pueden ser las exposiciones de las conferencias, de los cursos, de los talleres, de los pósters de los congresos. Ahora que se viene el congreso de farmacia, ahora que se vienen muchos otros congresos, los artículos, las monografías, los libros, las actas de congreso, o sea, los libros de resúmenes de los congresos. Esto de comunicaciones es importante, ¿eh? Y es algo que yo les recomiendo personalmente. Miren, una charla con su asesor o con el especialista del tema les va a facilitar, no les va a facilitar, les va a ahorrar bastantes horas de búsqueda, ¿ya? De repente hasta días de búsqueda. Entonces, lo más importante, ¿cómo llegar a esa información, cierto? Que es a lo que vinimos. Para esto necesitamos tener una estrategia de búsqueda, ¿ya? Para esto necesitamos tener una estrategia de búsqueda. Y en la internet, para poder buscar información, hay un sinfín de métodos y técnicas para poder buscar información, ¿ya? Hay muchas, ¿está bien? Yo les voy a facilitar todas las que yo conozco, o al menos de las que recuerdo cuando hice la presentación. Por ejemplo, algo que es muy importante, que va a filtrar información, escúchenme bien, va a filtrar información, o sea, cuando hay mucha información, usas esta técnica para poder tener información más selecta. ¿Qué cosa es? Es usar las comillas, ¿está bien? Las comillas son importantes. Por ejemplo, si es que uno escribe enfermedad de Crohn en Google, Google va a buscar por separado enfermedad, va a buscar por separado Crohn. O sea, va a buscar cientos de enfermedades y va a buscar cientos de Crohn. De repente va a buscar a la misma persona que se apellide Crohn. Y eso no nos importa, ¿verdad? Cuando uno habla de la enfermedad de Crohn se refiere propiamente a la enfermedad. Entonces, si es que solamente quiere buscar esa frase exactamente en el buscador que decidan ustedes, deben de ponerlo entre comillas. Otra cosa que es importante en la búsqueda de información, es el vocabulario, ¿está bien? El vocabulario es muy importante. En algunos casos te facilita muchas cosas. Por ejemplo, uno tiene que tener claro los sinónimos, la traducción de términos, porque ustedes saben de que no todas las personas en el mundo hablan español, ¿cierto? Es más, el idioma más difundido en el área científico, ¿cuál es? Inglés, ¿verdad? Entonces, el inglés les va a ayudar un montón, ¿ya? Les va a facilitar un montón de cosas, ¿está bien? No quiere decir tampoco que sean expertos en inglés. Yo he podido leer muchos papers
sin saber mucho. Sigo en paz. Traducir términos es la traducción de los términos es importante. Entonces, uno tiene que tener en cuenta las palabras clave, ¿está bien? Las palabras clave. Y ustedes me dirán, Vicky, ¿cómo vamos a encontrar las palabras claves? Mientras vayas leyendo más papers o mientras más conocimientos previos tengas del tema que te interesa, vas a poder identificar las palabras clave. Y ahorita me van a entender a qué me refiero. Por ejemplo, ¿cuántos acá están haciendo su trabajo en plantas medicinales? ¿Todos? Ah, ya, bueno, ahora. Entonces esto va para todos. Por ejemplo, yo cuando cuando voy a hacer, cuando yo quiero generar un tema de investigación, cuando yo quiero investigar algo que nunca antes lo he hecho, o sea, una especie diferente, una planta diferente, pongo el nombre científico, ¿está bien? Entonces, en este caso, yo puse Heteroteca deltoidea. Este es el Google académico, ¿ya? O Google Scholar, ¿está bien? Escribí Heteroteca deltoidea y se dieron cuenta, lo puse entre comillas, ¿verdad? Eso quiere decir que voy a buscar heteroteca deltoidea, no heteroteca por separado y deltoidea por separado. No, heteroteca deltoidea, así como está escrito. ¿Y cuántos resultados me aparecen? ¿Ves? 2, ¿verdad? ¿Puedes hacer tu proyecto de tesis con 2? No, el profesor te va a mandar a buscar, ¿cierto? Te va a mandar a buscar. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú debes hacer cuando te topas con esto? Uno, es más, este proceso es obligatorio, ¿ya? Cuando van a hacer plantas medicinales, este proceso es obligatorio. Siempre tienen que hacer esto. Para la página no es necesario que la copien ahora. Yo voy a dejar la presentación y más adelante van a ver varios links, ¿ya? Para que ustedes copien y peguen nada más, ¿ya? Entonces, la página web. Entonces, van a The Plant List. The Plant List es la página oficial de un herbario, que me parece que se llama Botanical Garden Missouri. Me parece que es ese. Que es un herbario gigantesco, ¿está bien? Es el más grande del mundo, ¿está bien? ¿Qué es un herbario? Un herbario es un lugar donde sí saben que es un herbario, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, en este herbario gigantesco, hay muestras de todo el mundo, ¿está bien? Hay muestras de plantas peruanas, ¿ya? Hay muestras de plantas de todo el mundo, ¿está bien? Si bien es cierto, no todas las plantas del mundo están identificadas y no todas están ahí, obviamente, ¿cierto? Pero esta es la base de datos más grande que hay en eso, ¿está bien? Entonces, buscas Heteroteca deltoidea, pones buscar Heteroteca deltoidea, porque esa era mi intención, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Este es un sinónimo de Mumnosia astifolia, ¿cierto? Y bueno, acá dice todo lo demás. Todo esto que está después es el biólogo o los biólogos que la caracterizaron o que la describieron. O sea, los que pusieron una hojita diciendo sus hojas son redondas, todo ese tipo de cosas. Cómo son sus hojas, sus inflorescencias, el periodo, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué cosa me dijo? Me dio un dato importante, Mumnosia astifolia. Entonces dije, voy a buscar Mumnosia astifolia. Y ahora, ¿ven cuántos resultados tengo? Es más manejable, ¿cierto? Sí, pues a 2, ¿cierto? Y es más, uno tiene que ir preparado a esos 53, porque lo más probable es que de esos 53, cerca de 48 trabajos no te importen nada, ¿ya? Y solamente puedas sacar unos 4 o 5, ¿ya? Porque es cierto, porque en el área de plantas, ¿qué tipo de trabajo van a predominar más? Los botánicos, ¿cierto? Los estudios botánicos y de ecología. Entonces es importante, ¿cierto? El sinónimo. Ese también es un buen tema de investigación, esta planta. Entonces,
¿Qué otra cosa es importante? El idioma. ¿Está bien? El idioma es importante. Por ejemplo, yo quise investigar triterpenos, pero un tipo de triterpeno en especial. Un esqueleto que se llama tirucalanos. ¿Ya? Y cuando me puse a buscar tirucalanos, encontré 11 resultados. ¿Ven? 11 resultados. Es nada, ¿verdad? Es nada. Y yo dije, es muy poco. Entonces, en mi poco conocimiento de inglés, dije, seguramente tirucalanos en inglés se escribe así. Pero se dan cuenta, de 11 pasó a 14 y yo dije, de repente le atiné. Pero no es así como funcionan las cosas, ¿verdad? Después me di cuenta de que tirucalanos no se escribe ni así ni así. En inglés no se escribe así, se escribe así. ¿Está bien? Entonces, se dan cuenta de 11 resultados a 217 en el Google académico, ¿cierto? Todos tenemos acceso al Google académico, ¿verdad? Entonces, todos tenemos acceso al Google académico. Y después dije, bueno, voy a buscarlo en el Science Direct. El Science Direct es una base de datos, es la más grande base de datos que hay en el área de ciencias básicas aplicadas e ingeniería, pero como conjunto, porque existen otras bases de datos más específicas que son más grandes que el Science Direct. Pero el Science Direct es una muy grande, ¿ya? Es una muy grande. Entonces, en ese momento teníamos acceso a una colección del Science Direct, fue el año pasado. Y entonces ahí hay menos. Y ustedes dirán, Dick, pero ¿por qué hay menos si es tan importante su base de datos? Dick, ¿por qué hay menos si es que esa base de datos de la que tanto hablas es tan importante? ¿Por qué hay menos? Por la siguiente razón. Como es una base de datos más selecta, los papers que se admiten en esa base de datos son más selectos, ¿cierto? Entonces, los papers que tú vayas a leer del Science Direct van a tener un filtro un poquito más fuerte que en el Google Académico. ¿Se entiende? ¿Qué más les dije que era importante? Las palabras clave, ¿cierto? O también llamados tesauros. Como nosotros estamos en el área de ciencia de la salud, todos, a nosotros nos sirve que se llama DEX. MESH también, pero sobre todo el DEX, ¿cierto? Porque el DEX está en español, ¿ya? El MESH está en inglés, pero el DEX te va a ayudar a traducir palabras que no conoces en español y te las va a decir no solamente en español, también te va a dar en inglés y también te va a dar sinónimo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Cuando se acuerdan de que yo tenía unas ganas de investigar el cáncer, muchas ganas de investigar el cáncer, entonces me fui a esta parte. ¿Qué es lo que hace uno cuando va a la página del DEX? ¿Y dónde está la página del DEX? No sé, ya van a ver más adelante, están todas las páginas que yo estoy mencionando, ¿está bien? Va a aparecer el logo y todo eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que uno hace? Uno entra a la página del DEX y le da clic acá donde está indicado acá. Dice consulta DEX. Más le pueden cambiar el idioma, inglés, portugués, perdón, español, portugués. Es brasileña la base de datos. Entonces uno escribe cosas como, por ejemplo, a mí se me ocurrió farmacovigilancia. ¿Qué cosa es farmacovigilancia? Escribí farmacovigilancia y me dio este resultado. ¿Está bien? Me dio este resultado. ¿Qué cosas me dice? ¿Cómo se dice el descriptor en inglés? Farmacovigilance. En español, farmacovigilancia. En portugués, igual. Me dio la definición en español. Términos relacionados en español. Y como no tiene sinónimos, no me dio sinónimos. Acá no se nota mucho la diferencia, pero en algo como, ¿se acuerdan qué cosa es lo que yo busqué al principio? Cáncer, ¿cierto? Y les dije que la palabra cáncer era muy ambigua, ¿verdad? Entonces, uno escribe cáncer y ¿cuántos resultados salen?
632 millones, ¿ya? Y es muy grande la búsqueda porque no solamente se refieren a la enfermedad. Miren qué me ha parecido acá. El signo del zodiaco. Yo quería saber el signo zodiacal. No, ¿verdad? Yo quería investigar el cáncer, ¿cierto? La enfermedad. Entonces, yo fui al DEX. Pero esta vez quise buscarlo en orden alfabético. ¿Está bien? Esta vez puse mi consulta y lo puse acá. Alfabético. Y le di clic al índice. Le di clic y me salió esto. Escribí cáncer y miren cuántos términos, adelante, y miren cuántos términos me aparecieron. 194 términos relacionados con el cáncer. No solamente había cáncer como tal, sino decía cáncer adrenocortical, cáncer anal, cáncer apendicular, auricular, biliar, bucal, cecal, cerebral, colorectal. Hay muchos tipos de cáncer, ¿cierto? Y ahora entenderán por qué habían tantos resultados, porque hay muchísimos tipos de cáncer. ¿Está bien? Entonces, yo lo único que quería era investigar, tener una idea muy general primero, ¿cierto? Porque estaba en el segundo año, ¿sí? Entonces, puse mostrar. Seleccioné la primera, que es cáncer solo, puse mostrar. ¿Y qué cosa me dio? Me dijo, ¿qué cosa es el resultado que obtuve? Miren lo importante. ¿Qué cosa me dice? ¿Cómo se debe poner en inglés? ¿Lee? No se lee, ¿verdad? ¿Se nota? Neoplasm, dice. Neoplasm. En español, neoplasia. En portugués, igual. ¿Qué más me dice? ¿Cuáles son sus sinónimos en español? Cáncer, neoplasma, tumor, tumores y bla, bla, bla. ¿Qué más me dice? La definición en español. ¿Está bien? Me va a dar la definición en español. Además de los sinónimos. Entonces, otra vez volví al Google, pero al Google, no al académico, sino al Google. ¿Y cuántos términos me salieron con neoplasma? 5 millones. Bueno, de 630 millones ya es algo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje será? Como el 20, 10%, ¿no? Ya. Entonces, ya filtré mucha información, ¿cierto? Aunque 5 millones aún así no te va a alcanzar la vida para leer tantos trabajos. Entonces, comienzas a recurrir a las bases de datos especializadas. ¿Está bien? Por ejemplo, la base de datos más grande en el mundo en el área de ciencias de la salud, de la medicina basada en evidencias, es esta, el PubMed. ¿Está bien? El PubMed, que le pertenece al Medline. Entonces, se escribe así. Puse PubMed en el Google. ¿Qué cosa tiene de malo? Que no todo es gratis. ¿Está bien? Sí, pues eso es lo malo, no todo es gratis. Entonces, y eso está bien, ¿verdad? Porque eso es una contribución y un reconocimiento al conocimiento, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Buscar el free full text, que significa texto completo y gratis. Un minutito, puedes minimizar porque estamos en la hora, tenemos que cerrarse, ¿no? Todos tenemos algo. Está bonito, pero hace frío todavía. Un break,